Listo, John. Hola, ¿qué más? Pues muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live, donde nos tuvimos ahí un pequeño retraso por problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí pues como cada 8 días, donde venimos reflexionando el pensamiento de Wolfgang Gigerich. La semana pasada terminamos entonces este texto de la montaña resbaladiza, una reflexión de la resolución de los opuestos. Y iniciamos con otro texto que se llama La piedra que no es piedra, que es un escrito en honor a David Miller, un gran compañero de viaje de Wolfgang Gigerich. Y bueno, empezamos pues entonces un poco con este texto donde Gigerich empieza a comentar un poco entonces esta diferencia entre positivo, positividad y hacer pues como una diferencia ahí entre estos términos. Y bueno, y para hacer un paréntesis, Alejo, hombre, con gran admiración hacia lo que es Marcus Quintáez, y se me olvida el otro muchacho que se me olvida, que me quedé Ah, sorprendido. André ¿Cómo? Dantas, André Dantas. Eso, André Dantas, que, hombre, hicieron ese magnífico trabajo titánico de poder traducir la vida lógica del alma al portugués. No, yo, qué belleza, hermano, yo me quedé aterrado, yo, pero que eso fue un trabajo impresionante. Entonces, para ellos también felicitaciones por esa labor titánica, porque realmente, como vos mencionaste muy bien, es un texto que necesitamos al español. Hombre, definitivamente, y Máxime, porque bueno, es un texto que es como, digámoslo así, como una obra central dentro del pensamiento de Gigerich y que realmente posibilita lo que es un poco comprender lo que es su pensamiento, su despliegue, cómo él en este texto también interioriza las ideas de Juni Hillman y ve más sobre ellas, las avanza, las destila mucho más. Y bueno, y empieza también a ofrecer otra óptica también en relación a la psicología, porque ahí está el germen de la psicología como disciplina de la interioridad. Y bueno, entonces para ellos felicitaciones, hombre, y esperamos que algún día también lo podamos también tener al español. Por ahí estaba molestando a Ale, diciéndole, no, hermano, ¿qué pasa? Pues entonces, pues, cuando al español. Y bueno, y esperamos que también muy pronto podamos también tener noticias, a ver cuándo es que los muchachos por fin logran organizar todo y empiezan a mostrarnos el primer volumen de los artículos reunidos de la obra de Wolfgang Gigerich. Y bueno, pero mientras tanto estamos nosotros aquí donde vamos comentando, vamos reflexionando un poco sus artículos, sus ideas. Y bueno, ya no me explanteo más. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, John. No, sí, sí, yo también quería comentar esa parte de Brasil, ¿no? Está ese esfuerzo tremendo por traducir este libro tan importante, del que nosotros vimos el primer capítulo, fue la introducción a estas lecturas. Pues, Marcus Quintáez ha estado trabajando el tema de Wolfgang Jägerich desde hace muchísimos años, o sea, no sé si desde los años 90 está en esta situación, no recuerdo bien, pero incluso él organizó un encuentro, un coloquio entre Wolfgang Jägerich y James Hillman hace ya varios años, entonces, Sí, en el 2008. 2008, imagínate. Entonces, o sea, este esfuerzo lo han construido desde entonces. Y André Dantas es uno de los grandes pensadores en el ámbito de la psicología, como disciplina de la interioridad. Tiene varios volúmenes en portugués bueno, no sobre la obra de Gigerich en específico, pero sí, o sea, influenciado por la obra de Gigerich. Por ejemplo, ahí tiene un libro, yo no los he podido conseguir, no hay forma de traerlos a México, pero tiene un libro que se llama Dialéctica y Modernidad, que yo le tengo muchas ganas, ¿no? Y ahí él en algún momento me ha compartido algunos textos, y sí, no, ahora sí que es una mente muy fina dentro del ámbito junguiano. Y así hay varios yunguenos por ahí, ¿no? En Brasil está este esfuerzo que hacen ellos dos, ¿no? También por ahí está Marcoleno Barreto, con el que ha trabajado muy de cerca con Wolfgang Jägerich y ha escrito varios libros, precisamente, incluso en la editorial que Boscheis.
No solamente, no, en esa no. No, tiene varios libros. De hecho, alguna vez yo contacté con Marco Eleno, muy amable, un hombre tremendamente bondadoso. Me regaló varios de sus libros. Los tengo pendientes todavía, como tengo pendientes Sí, muchísimos libros. te lo regaló como desde el 2014 o 15 porque montaste las fotos. Sí, Yo me acuerdo. sí, pero no he tenido el espacio y me siento mal por eso, ¿no? Porque sé que son grandes libros y además, al ser un regalo, pues ahí hay una obligación ahí, que la voy a cumplir en algún momento. Pero en inglés ha escrito varios libros y ahí están en digital. Por ejemplo, uno de los últimos fue La irrelevancia del hombre, ¿sí? Y otro que acaba de publicar en la editorial, en la editorial que tiene Greg Mogenson, que se llama Those Old Books, ¿sí? O sea, como, ¿qué será? Ay, se me va el nombre. Libros del búho cenizo o algo así. No, lo que pasa es que Dus Paul, o de, déjame ver. Es que la palabra Dus y Owl se refieren al ave de Minerva, ¿sí? Entonces es más o menos es el sentido. Ajá, es el ave del atardecer. Entonces, bueno, en este punto ahí están ellos. Y pues en España tenemos pues a Ale Vica que, híjoles, bueno, como tú lo acabas de decir, pues ya no decimos nada, ¿no? Pero nos espera una sorpresa en estos meses. Así que, pues ahí la guardamos. Espero que todo vaya bien. Y ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de traducir este libro de La vida lógica del alma. El problema no es tanto la traducción, o sea, es importante y hay que esforzarse en eso bastante, pero yo creo que hay varias manos con las cuales trabajar. El problema son los derechos, ¿no? Es decir, el tratar con la editorial que es Peter Lang, la que lo tiene, no los tiene Wolfgang, no los tiene Wolfgang y Eric, sino lo tiene la editorial y entonces hay que hacer la negociación con ellos. Es lo que hizo Marcus Quintares y André Dantas. O sea, estuvieron haciendo la negociación, pues obviamente financiándola y toda esa parte. Entonces es difícil. En Colombia hay un pensador también muy cercano a Eric, ¿no? Es Andrés Ocasiones, ¿no? Ah, sí, de hecho Andrés Ocasiones hizo su tesis doctoral en el año 2014 basada en toda la obra de Gigerich y tuvieron una correspondencia muy asidua, muy intensa. De hecho, Andrés Ocasiones está en Alemania y dice que con gran admiración y respeto a Wolfgang Gigerich. Es una tesis doctoral muy interesante. Yo la estuve leyendo un poquito, pero lo que empieza a mostrar realmente cómo es que fue cómo ha sido la formación de las escuelas psicoanalíticas, pero pensada de una manera muy rigurosa y en una correspondencia muy especial. A mí me hacía acordar mucha risa porque esto lo digo pues yo así entre palabras porque no lo voy a citar literal, sino entre palabras cuando Gigerich le responde por allá que la psicología dejó de atraer a grandes mentes como Freud, Jung, grandes artistas, pensadores, poetas, que la psicología ya ahora en día trae a gente normal con mentalidad de trabajador social. Más o menos así le responde. Así es, así es. Bueno, pues bueno, hay otros, ¿no? O sea, tenemos a nuestro Sí, compañero Carlos Sporer, que está aquí también acompañándonos. Y bueno, hay un montón bueno, no un montón, digamos un montón en el sentido de que hay un cúmulo de personas que están trabajando con sí. este pensamiento. Aquí en Colombia está Luis Orozco, Luis Orozco, también, que le ha mascado bastante al hombre. Nosotros tenemos conversaciones muy intensas, hay veces, y bueno, está Luis Orozco, está este muchacho también, Ricardo, que también le masca también el diente, Diana también por ahí le está empezando a animar. A mí, ¿sabes qué es lo que me sorprende, Ale? Y es que Brasil ha hecho una traducción impresionante de libros de Jung, de Hillman han traducido un montón.
pero es que es muchísimo lo que han traducido de Hillman y de otros autores. Imagínense que ya tienen, por ejemplo, los libros negros traducidos al portugués, y aquí todavía no se sabe para cuándo, pues. Entonces, realmente el compromiso que tiene, por ejemplo, Brasil con el desarrollo del pensamiento del análisis junguiano, del pensamiento de Jung es muy amplio, esos junguianos también. O sea, esos, esos brasileños sí le invierten a eso sin lástima. Pero si vos vieras la página y miraras, pues esto lo que ha publicado de Jung y de Hillman y de otros pensadores pues junguianos, uno dice, wow, impresionante, una labor titánica. Sí, 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 aquí rara es la editorial que acude a esto. Imagínate, imagínate, John, yo estaba pensando en este sueño. Imagínate que Atalanta decidiera publicar a Sí. Giger. Yo también, vos no soy el único, también, yo también. Hay que hacer una campaña. Por ahí tengo el contacto de Inca Martí, le voy a dar, hay que mandarle mensajes. Sí, pero sí, porque sería genial, porque esas portadas que le hace Jacob a esos libros, unos diseños, unos libros Sí. muy hermosos, muy cuidados. Quién sabe si les gustaría, porque obviamente su tirada es muy imaginal, o sea, Sí, muy en la psicología arquetipal. O sea, libros excelentes, muy bonitos y todo eso, pero en eso. Entonces, pues Gary rompen. Entonces, quién sabe. Pero estaría bien proponerlo, ¿no? En algún momento. sí, pero o que es que otro autor, o quién más se atrevería también. No, es que es como decías que Nazi, eso publican o sea, muchas veces, muchas editoriales es lo que se vende. Y Ujú. bueno, y es sin mencionar que el pensamiento de Gigerich, pues que es tan revolucionario y que aporta, digamos, tantas ideas y que quiebra con tantas cosas, a lo mejor eso lesiona muchos intereses que a muchos no les gusta. Así es. Y luego la complejidad, pues ya, otro límite más. Ay, Ok. Sí, sí, sí. Para los que nos están viendo, si en algún momento o sea, tienen problemas con el video, coméntenos. Me estaba comentando Carlos Sporer que tiene problemas con el video. No sé si sea su equipo o seamos nosotros, pero yo lo veo bien. sí, a ver, espera, yo veo, a ver, yo vuelvo e ingreso. Muy bien. A ver, déjenme le doy pase a. Todo bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, no hay problema. Pues bueno, yo. Entonces, ahora sí, le damos con nuestro texto, ¿no? Estábamos revisando, como bien nos decía John, estamos revisando el ensayo llamado La piedra que no es piedra. Ujú. Habíamos dicho la sesión pasada que cuando hablamos de la piedra que no es piedra, estamos hablando de ese dictum de la alquimia que habla acerca de la piedra filosofal. Para los alquimistas, la piedra filosofal está determinada por las paradojas que encarna, ¿sí? Es decir, una piedra que no es piedra, ¿qué es eso, no? ¿Qué es una piedra que no es piedra? Es decir, ¿qué es una piedra que a la vez es una piedra, pero no es una piedra? Ujú. Esto al ratito lo vamos a ver, porque aquí Gigerik pone ese ejemplo que ya lo habíamos contado alguna vez nosotros, el ejemplo del encuentro de Jesús con la samaritana, donde la samaritana le pregunta dónde hay que orar, ¿sí? En Samaria o en Jerusalén. Y o sea, en la tierra de mis padres o en Jerusalén, y Jesús le dice, ni en Samaria ni en Jerusalén, ¿sí? Hay que orar en el espíritu y la verdad. Sí, Mm. es el mismo sentido, o sea, ya no se trata de orar en un lugar físico. El lugar físico ha pasado por la negación. Ujú. Y esto, o sea, necesitamos entender lo que entendimos las sesiones pasadas para poder entender esta situación. Entonces, la negación del lugar físico implica la, eh, ¿cómo se llama? Perdón, la emergencia de la negatividad de esos lugares. Entonces, no es ni en Samaria ni en Jerusalén, que son lugares físicos, sino que se debe de orar en espíritu y en verdad. O sea, ¿dónde queda el espíritu y la verdad? En ningún lado, ¿sí?
pero, digamos, solamente puede emerger cuando nosotros hemos contrastado, ¿sí?, el lugar físico con su negación. Entonces, bueno, ahí estaba una situación. Nos habíamos quedado, John, en esta parte de donde Giegerich hablaba acerca del término positivo, ¿sí? Acuérdense que hemos estado hablando continuamente de negatividad, positividad y todo eso, y no tenemos claro todavía bien, ¿sí?, a qué se refiere con estos términos, ¿sí?, puesto que no están en contacto con el habla cotidiana, o sea, no se refieren a lo que todos entendemos con positivo y negativo. Entonces, dice Gierig, hay varias aproximaciones al término positivo que vamos a eliminar de nuestro vocabulario como psicólogos. El primer elemento que nos elimina es precisamente el contexto moral, lo positivo como lo bueno. Uh-huh. Entonces, obviamente aquí ya no entra en contacto con un psicólogo, no puede tener una posición frente a un fenómeno en el sentido moral. Uh-huh. O sea, un síntoma, una enfermedad, el sufrimiento de alguien no es bueno ni malo, ¿sí? Es simplemente un fenómeno que se presenta y dentro de su propia dinámica, ¿sí?, no puede tener una connotación moral nuestra, porque esa connotación viene de nosotros, ¿sí? Es un mote, es un límite, un modelo que nosotros ponemos sobre el objeto. Y al poner este modelo sobre el objeto, sobre el fenómeno, perdón, ya le estamos dictando al fenómeno cuál es el camino que tiene que seguir. Y cuando el fenómeno ya tiene un camino que seguir, lo sigue. Esa es una situación interesante. O sea, yo siempre recuerdo esa frase de Baudrillard que tanto te he repetido yo, ¿no? O sea, Baudrillard dice en su libro del crimen perfecto, la realidad es una perra, ¿sí? Es decir, la realidad se adapta, la realidad eh, eh, se vende al mejor postor. Entonces, cuando tú le presentas a la realidad un modelo, la realidad se adapta al modelo. ¿Sí? No hay de otra, la realidad no se resiste, la realidad se deja llevar por el modelo que está ahí. Parece que la embaucamos, pero es la realidad la que nos embauca a nosotros, dice Baudrillard. Eso es a lo que él llama la inteligencia del mal, ¿no? O sea, la inteligencia del mal es este contrasentido que surge del intento de manipular a los fenómenos. O sea, al intentar manipular a los fenómenos, somos nosotros los que acabamos siendo usados y manipulados por ellos. No se trata de esa situación, no se trata de entrar en una guerra, sino se trata más bien de caminar, de pensar, de reflexionar acerca de ellos y en su propio contexto. Bueno, entonces, Sí. El término positivo, ¿sí?, como bien moral, no entra dentro de nuestros parámetros para poder entender psicológicamente. Sí, ahí podríamos hasta incluso hacer una crítica a la psicología junguiana clásica y su concepto de complejo, cuando dice que un complejo es negativo o es positivo. Es negativo entonces porque no te deja crecer y tal cosa y no te deja que tu vida avance, entonces es positivo porque te ayuda a esto y esto, pero no hay primeramente un compromiso con el complejo mismo en sus propios términos, en su propio despliegue. Y es más, enclaustrar el fenómeno en un complejo ya es entrar a reducirlo mucho más. Por eso Gilman desliteraliza la noción de complejo también y muestra, pero es que se está literalizando un proceso aquí del alma y reducirlo a una noción de complejo materno, paterno, que en su momento dice que sí marca alguna distinción que es necesario, pero que no se puede quedar enclastado ahí. Y si los junguianos solamente ven complejos, habría que mirar desde dónde miran, por decirlo un poco desde Hillman también. Pero entonces, esos términos se vuelven hasta incluso, como vos mencionaste en el slide pasado, que hay veces hasta incluso uno también lo traiciona, porque fíjate que la noción moral hay veces se le metía a uno bajita la mano sin uno darse cuenta. Por ejemplo, Hillman en Un terrible amor por la guerra decía, hay guerras en el mundo entonces porque al alma le hace falta imaginación, nos hace falta imaginar más. Entonces, fíjate que ya de antemano entonces tiene un presupuesto moral decir, tenemos esto es porque no imaginamos más.
Cuando ya de por sí mismo, que yo te dije una vez, pero aquí él tiene un error, porque la guerra en sí misma ya es un proceso imaginativo que se está dando ahí. Porque hay que decir que tiene que imaginar más o hay que está diciendo o hay que meterle más cosas o imaginar más? No, sino en cómo esa situación y ese fenómeno se está imaginando a sí mismo y se va desarrollando más si le falta o le sobra, no, la tiene toda. Entonces a mí me llama mucho eso porque se cae mucho en ese juego moral. Jung también lo hizo. Jung lo hizo también en muchas de sus obras se ve. Cuando, por ejemplo, yo cuando hice este artículo, esta ponencia en el encuentro pasado en el EUSIS sobre civilización en transición, cuando digo entonces la Segunda Guerra Mundial se dio porque el pueblo alemán no había integrado su sombra y estoy yo, pero no es así, no es tampoco lo que estás planteando, se te olvidó mirar qué estaba haciendo el alma sobre ella misma o por qué esa sombra en sí misma apareció ahí y se necesitaba en ese fenómeno específico, por decirlo de otra forma. Pero entonces fíjate que cuando yo dice, tenemos que integrar, falta una cosa, falta la otra, hay que hacer esto, es porque ahí se va con un presupuesto moral, de positivo o negativo, no debe ocurrir o sí debe ocurrir. Pero ya pues Exacto. como hacer expandir un poquito más. Muy bien, entonces, tratado ese tema, pasamos al siguiente, al segundo tema. Dice, esta es la segunda acepción con la que dice Jäger que podemos toparnos cuando hablamos del término positivo. Positivo significa, en un sentido estrictamente formal, afirmativo, decir sí. Negativo entonces se refiere a la negación, decir no, por ejemplo. Una respuesta positiva, una respuesta negativa. En lógica formal, juicio positivo o afirmativo y juicio negativo. Uh-huh. La tercera que podemos encontrar es positivo se usa en el sentido de postulado establecido por diseño humano en contraste con dado por la naturaleza. ¿Sí? Lo positivo es lo que el hombre hace, lo artificial, en contraste con lo natural. Por ejemplo, el derecho positivo en contraste con el derecho natural. La ley positiva son las leyes y regulaciones reales a un estado en particular que en nuestro tiempo se establecen por escrito en el Código de Derecho, en los libros de estatutos. Dado que el contratérmino de este significado de positivo es natural, negativo no tiene lugar aquí. También hay algunos significados adicionales que no mencionaré aquí. Pasaré directamente a ese significado que necesitamos aquí para nuestros propósitos psicológicos. Entonces, bueno, positivo como bueno no nos sirve dentro del ámbito psicológico. Positivo como afirmativo de algo, de una realidad, tampoco nos sirve. Y positivo como contrapuesto, ¿sí?, a un hecho natural, tampoco nos sirve. ¿Sí? Entonces, de lo que va a hablar como positivo, aquí Eric, es de lo siguiente. Positivo aquí significa existir positivamente, tener el estado de hecho positivo, evento empíricamente real, demostrable, etc. Este es el significado que prevalece en el movimiento filosófico del positivismo. Uh-huh. El positivismo no es pensar bien y bonito todo el tiempo, ¿eh? O sea, el positivismo es esa doctrina filosófica que está encabezada por Augusto Comte, que dice que solamente lo empírico y lo, digamos, demostrable, lo que puede ser cuantificable, es un objeto de estudio científico, ¿sí? O sea, es un objeto de racionalidad. Solamente puede ser entendido racionalmente lo que existe y lo podemos comprobar, lo empíricamente comprobable. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué pasa con todas las ideas que hay atrás? Terminamos el párrafo. En este sentido, las realidades fácticas positivas también pueden denominarse positividades. Ahora bien, ¿cuál es el significado de los términos contrarios a este significado de positivo? Es decir, el significado de negativo o negatividad. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a verlo así a gran escala, John. En el pensamiento filosófico, entonces, el positivismo, ¿sí?,
es esta posición que, digamos, comulga con el pensamiento científico y con la cual el pensamiento científico se siente a sus anchas, que nos dice que solamente lo que podemos ver, tocar, sentir y además que podemos cuantificar es lo único real y lo único que es digno de estudio por parte de la ciencia. Esto, el positivismo es, digamos, padre o por lo menos un pariente muy cercano del materialismo, ¿sí? Esa realidad que nos dice que solamente lo material es digno de racionalidad. Esto parte un poco de esta idea de un filósofo, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien el nombre, cuando él dice que hay tres formas de conocer el mundo: lo conocido lo conocido de lo desconocido y lo desconocido de lo desconocido. Pero yo me voy a sentar solamente en la primera, que parte más a esta noción de la positividad, lo conocido de lo conocido. Entonces, es decir, yo sé que ahí hay digamos, un carro, y ese carro yo lo puedo sentir, palpar, ver. Yo puedo ver a otro ser humano, lo puedo palpar, ver o sentir. Yo puedo comprobar científicamente determinados fenómenos naturales, etcétera, etcétera, porque sé que está ahí. Entonces, la positividad siempre opera en función de lo demostrable, lo cuantificable y de lo conocido, porque ese es su esquema de trabajo y opera dentro de ese mundo. Que eso es una cosa, pues claro, que es fascinante porque ha logrado unos avances científicos impresionantes, pero también se limita, también tiene esas limitaciones, porque como tú estás diciendo, y lo que está detrás de eso, ¿qué? Lo que sostiene a eso, ¿qué? En que entonces esas limitaciones también tienen sus propios sesgos, también tienen sus propias limitaciones, que por eso se invitan en el plano, como hemos mencionado en encuentros pasados, en el plano del pensamiento, o sea, que no pueden quedarse solamente con la positividad, con lo fáctico, sino que requieren otro tipo de pensamiento, que como hemos mencionado, entrar en el mundo invertido. Y entrar en el mundo invertido ya no es lo conocido de lo conocido, sino que ya es otro tipo de lógica frente a lo que está establecido y frente a los parámetros. Entonces, esa es un poco pues como la idea que yo traía ahí en relación a esto que vos estás mencionando. El micrófono, el micrófono. Bueno, que no me lo escuchan, hermano, entonces usted leyendo ahí, solo para vos. Sí, exactamente. Muy bien. Seguimos entonces. Una primera aproximación podría ser pensar aquí en el término derecho positivo ya mencionado. ¿Sí? Las leyes escritas están hechas por los gobiernos, son positividades. La idea de justicia, por el contrario, es algo muy diferente. O sea, las leyes las tenemos escritas, ¿no? O sea, ¿dónde están las leyes? En ningún lado, pero nosotros las encontramos escritas en un libro y las podemos conocer, ¿sí? Están ahí. O sea, son cosas que son objetos, ¿sí? Al menos objetos intelectuales que determinan y que están determinados, ¿sí? por la sociedad en donde se encuentran. Entonces, la ley está ahí, ¿no? Y el peso de la ley es plausible, pues, cuando nosotros rompemos o quebramos alguna norma y entonces somos castigados por esa situación, ¿no? Desde un crimen atroz hasta una simple infracción automovilística implica la aplicación de la ley. Pero sin embargo, la ley se basa en la justicia. ¿Y la justicia dónde está? ¿Sí? Y ese es precisamente el punto de esta situación. Muchas acciones y muchas decisiones judiciales pueden estar totalmente de acuerdo con el derecho positivo, pero no obstante, podemos sentir que no se ha hecho justicia. La justicia es lógicamente negativa, lo que por supuesto no significa mala e indeseable, sino todo lo contrario. La justicia no se puede explicar fácilmente, no es tangible, visible, y en este sentido es negativa. Si bien puede señalar las leyes individuales, no puede señalar la justicia, no está ahí de manera positiva. Y entonces hay un contraste, ¿no, John? O sea, ¿cuántas veces nosotros en nuestros respectivos países, ¿no? O sea, aquí en esta situación somos
somos países hermanos, ¿no? No, John, en el sentido de la corrupción, Ah, por ve ejemplo, ¿no? María. Es decir, o sea, decía Fernando Sabater en alguna entrevista que le hacían acerca del gran problema de México y decían, el gran problema de México es la impunidad. O sea, es la impunidad, es la mayoría de los crímenes que se cometen no son castigados. O sea, hay leyes que están determinando que, que se castigue, pero el aparato judicial no está hecho para ello. ¿Sí? El aparato judicial está lleno de trabas administrativas que no permiten que las leyes se cumplan. Uh-huh. Y o sea, un gran abogado, un abogado obviamente de los que cuestan bastante dinero, ¿sí? Puede mover las leyes de tal manera que un crimen no sea pagado justamente. Entonces tenemos ahí el contraste nosotros entre la ley y la justicia. A pesar de que se supone que la ley tiene que transmitir el, la esencia de la justicia, no siempre lo hace. O sea, a veces no está ahí. Y sin embargo, la ley existe. Y la justicia que sostiene todo este punto, ¿sí? Para decir que la ley se adapta o no se adapta a la justicia, que se es justo o no se es justo, ¿sí? Digamos, permea todo el aparato de justicia de la ley, pero no está en ningún lugar. La justicia no se puede leer en ningún lado. Fíjate que eso que vos estás diciendo me llama aquí, por ejemplo, el problema que tenemos en Colombia, porque también hay mucha impunidad, por ejemplo, con la masacre de los líderes sociales y de los falsos positivos que ocurrieron en los gobiernos de Álvaro Uribe. Entonces decía la gente, sí, tenemos leyes, pero no hay justicia. Seguimos esperando justicia. Y entonces ahí es donde, porque lo estaba leyendo un poco también aquí, yo sí, pero es que ¿dónde está? O sea, porque es un lugar, digamos, que como decir, no es algo, ay, sí, demostrable, algo, sino que es una noción que en sí misma tiene que ser pensada y reflexionada, no que queda por ahí dando tumbos, porque si es la justicia la que sostiene, como vos estás mencionando ahorita, todo el aparato de la ley, entonces queda como es decir, o sea, se da cuenta que no hay ley, perdón, que no hay justicia. No, me quedo ahí porque pues, no puedo, hay cosas que no puedo mencionar, decir aquí al aire. Pero bueno, sí. Está bien, John, está bien, no te Sigue, sigue, es que preocupes. no, eso no puedo decir porque. Pero hay varias cosas así, no solamente con la justicia. Por ejemplo, podríamos pensar en otro término, el amor, ¿no? O sea, el mundo editorial está lleno de libros que hablan acerca del amor, novelas que hablan acerca del amor. Alguna vez yo, hace mucho tiempo, yo di un pequeño curso que lo llamaba, ¿cómo se llamaba? El amor en 6 conceptos. Eh, y empezaba diciéndole a mis alumnos esta misma situación, el amor es lo más cotidiano y sin embargo es aquello que ha movido la historia desde sus inicios, ¿no? El amor estaba entre las murallas de Troya, ¿sí? Cuando la gran guerra, cuando la Ilíada se llevaba a cabo, ¿no? El amor determinó masacres, determina guerras, determina un montón de elementos en el mundo. Y nosotros vivimos ejemplos de relaciones amorosas, el deseo amoroso. Tenemos canciones de amor, tenemos imágenes acerca del amor. Pero el amor, ¿qué es? ¿No? O sea, algo tan importante, algo tan relevante en la historia humana, no existe. Uh-huh. Pero el que no exista, sí quiere decir que no existe positivamente. Uh-huh. Porque su existencia es una existencia negativa. Ahorita vamos a ahondar en eso. Ay, yo me quedé con una frase que pronunciaste en una conferencia que hice por ahí en una universidad de esas que trabajabas cuando decías
que realmente sabemos del amor es cuando sufrimos. Eso es muy cruel, hermano, pero muy cierto. Sí, 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 sí. yo quedé como que, no, este mató todo el moralismo en relación al amor. Pero claro, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué sabemos del amor cuando sufrimos? Pues pensándolo aquí un poco, porque pone en un lugar que ya no hay nada en relación a lo positivo o a lo fáctico, sino el amor, digámoslo así, como en esa situación que te descompone, que te desestructura todo eso que creías en función del amor, que te lleva a una noción de reflexionar y pensar eso, que creías que era amor o lo que es amor. O sea, porque es ahí en ese plano donde cuando uno está en esa situación donde realmente puede pensar lo que es el concepto de amor. Sí, 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 sí. Eso llegué después de mirarlo como 4 veces para poderlo entender. Sí, lo que pasa es que el amor se define por su ausencia siempre, es decir, lo que determina el amor muchas veces es el deseo, y el deseo siempre es un deseo insatisfecho, ¿no? O sea, para que el deseo exista tiene que no ser satisfecho, tiene que ser siempre ausente de estar ahí adelante de nosotros como un como un burro con una zanahoria enfrente, ¿no? O sea, eso es el amor. Me hiciste acordar un poco de esta idea de Lacan. Esto se lo escuchaba decir a una psiquiatra española cuando decía, lo que más le asusta al neurótico es que la falta le falte. Ándale. Pero sí sabes por qué, porque entonces él siempre va, hay algo, perdóneme que me meta un poquito, pero va muy en relación a esta idea de que lo que vos están mencionando, si mi falta me falta, entonces yo con qué quedo. O sea, la completud no puede existir, lo satisfecho no siempre tiene que ser ahí, porque entonces cuando yo ya alcanzo esto que tengo, entonces ¿qué sigue? Entonces siempre hay algo que, si digo, ay, si a mí me falta entonces mi depresión, si a mí me falta tal cosa, entonces yo qué voy a hacer cuando yo lo tenga. Por eso muchas veces cuando las personas muchas veces en terapia están en este proceso casi de alcanzar una concienciación, un proceso, dicen, no, porque no, esto no, yo tengo que estar así, esto que tengo que estar en función de la falta, para moverme, porque una vez que eso me falta, entonces, ¿qué? Que no tenga falta. Sí, no, todo un personaje Lacan. Yo me acuerdo de otra frase de John que había por ahí de Lacan. Yo la verdad es que nunca me he metido en las obras de Lacan, ¿eh? Es un reto también por No. ahí, pero en algún momento también lo haré. Pero algún amigo lacaniano me comentaba esta frase que decía que el amor es dar lo que no tienes a alguien que no es, ¿no? Sí. Esas cosas que te dejan pensando. Yo Bueno, la tengo de otra forma. Decía, amar ajá. es cuando yo le doy al otro lo que yo no tengo y el otro no lo quiere recibir. Bueno, eso puede definir el amor muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Sigue diciendo Giegerich. Se puede hacer una distinción similar entre la religión positiva, la religión oficial e institucionalizada de las iglesias establecidas, que a menudo se considera que no es tan religiosa, sino muy mundana, impulsada por intereses de poder humano o intereses comerciales, una rutina estéril. A menudo se siente que la verdadera religión no se encuentra en las iglesias que existen positivamente, en la religión organizada. Usted puede este, uh, señalar y documentar los dogmas de la iglesia, así como puede demostrar las leyes positivas de un Estado. Pero la verdadera religión puede demostrarse, no puede demostrarse en el mismo sentido. Ajá. Y eso es algo que sentimos continuamente, es decir, las, la, sabemos nosotros de antemano, y por ahí este escritor es colombiano, John, Fernando Vallejo. Sí, Sí, Fernando Vallejo, sí, es paisa, Fernando Vallejo tiene un libro que se llama así, La puta de Babilonia, sí. precisamente. Entonces, es el sentir de muchos de nosotros acerca de la iglesia institucionalizada, ¿no? El sentir que la iglesia ya no funciona como un centro religioso,
Incluso Jung en sus recuerdos, sueños y pensamientos decía esto de la iglesia, decía, la iglesia es una gran construcción para escapar de ¿cómo se llama?, del Dios vivo, ¿no? Para evadirse de la presencia del Dios vivo. Entonces, para no entrar en contacto con el espíritu religioso, uno va a la iglesia. Ujú. Sí, me Entonces, hiciste acordar de Miguel de Unamuno en su libro Niebla. A mí me gustó mucho. Él decía, la iglesia van dos clases de personas, los que se encuentran ilusionados y los que se encuentran desdichados. Mortal, mortal, mortal. sí, así es. Entonces, bueno, sentimos muchos que todo el concepto de los dogmas religiosos sirven precisamente para darle un cauce a este sentimiento religioso que emerge sobre todo, como lo acabas de decir de Unamuno, cuando aparece una situación desastrosa en la vida de cada uno de nosotros. Cuando perdemos el sentido, cuando la dirección de nuestra propia vida está en duda, entonces muchos acudimos a la religión como una forma de darle sentido. Pero podríamos pensar nosotros que también es una manera de no asumir el vacío que se nos presenta como nuestra propia existencia. Entonces, ese vacío, sí, podríamos decir nosotros, es una religión en sí misma, ¿ya? O sea, es una devoción que está ocurriendo ahí en nuestro propio existir. Y entonces, el acudir a una institución que sistematiza el proceso religioso, ¿sí?, funciona como una forma de evadir precisamente nuestro propio contacto con la existencia que viva, descarnada, ¿sí?, vacía, se nos presenta como el mundo. Ujú. O sea, eh, en este sentido, el Zaratustra de Nietzsche, ¿sí?, es más religioso que el hombre que va todos los domingos a misa. Ujú. O sea, es más cristiano Nietzsche que los cristianos, podríamos Sí, decirlo así. sí. El hombre posmoderno no se da cuenta que ya estamos extraclesia, ya estamos fuera de la iglesia. Ujú, ujú. Ok, entonces continuamos. Eh, Literalismo, ¿sí? La palabra de Hillman. Significa algo similar, pero no exactamente lo mismo que positividad, y especialmente la negación de una comprensión literal de la imagen no es lo mismo que la negación directa de la alquimia de la imagen misma. Ujú. Entonces, el literalismo, aunque a pesar de que tiene un sentido parecido, no es lo mismo, ¿sí? O sea, el literalismo implica, por ejemplo, el detenimiento de una imagen o de una idea en un momento específico de su evolución o de su movimiento. Entonces, esto quiere decir, digamos, en las múltiples facetas de un fenómeno, eh, dejarlo aterido en una sola de ellas. Entonces, sí, se reifica, se presenta, se positiviza, pero no es una positivización como la positividad en sí misma. Es decir, no es una positividad, podríamos decir nosotros, natural, ¿no?, sino es una positividad artificial, en la que nosotros hemos incurrido al no comprender la verdadera naturaleza del fenómeno. Muchos psicólogos, por ejemplo, los psicólogos, cuando utilizamos los diagnósticos como si fueran pegatinas, es lo que hacemos. En lugar de ver al fenómeno patológico en toda su complejidad, lo reducimos a una sola idea limitante de sí mismo, y con eso creemos entenderlo mejor. Lo que hemos hecho es detenerlo en su propio movimiento lógico. Ok, seguimos entonces. Cuando leemos en Lao Tse, ¿sí?, en el Tao Te Ching, el camino que se puede expresar en palabras no es el camino eterno. Vemos el papel de la negación. No es. Obviamente se necesita un rechazo de lo positivo. No puedes decir lo que realmente quieres decir. Solo puedes negar lo positivo, lo que no se pretende. En el momento en que explicas cuál es el camino, el Tao lo habrías positivizado de nuevo.
la negación del equivalente positivo es absolutamente necesaria. Uh-huh. Moviéndose de China a la India, encontramos un ejemplo similar de negatividad. En uno de los muchos, en el Kena Upanishad, no lo que los ojos pueden ver, sino lo que abre los ojos, eso es Brahma. De nuevo, el no. Tengo otro ejemplo de nuestra tradición occidental, el Nuevo Testamento. Y aquí es lo que les decía yo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, aprendemos que Jesús tuvo que dejar Judea y pasó por la vecina región de Samaria. En una fuente tuvo una conversación con una mujer de Samaria. En el transcurso de este intercambio, la mujer dijo, y esto es literal, nuestros padres adoran en este monte, y decís que en Jerusalén es el lugar donde los hombres deben adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, porque el Padre busca tales que le adoren de esta manera. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y verdad. Uh-huh. ¿Quieres comentar? Sí, iba a comentar algo porque fíjate que a mí me llama mucho la atención esto es por dos cosas muy importantes, que cuando uno va, dicen, Dios te ama en espíritu y verdad. Pero ahí sería, ¿qué entienden por espíritu y verdad? ¿O qué es espíritu y verdad? Según la misma noción que plantea el cristianismo, porque ellos están bañados de toda gracia y de todo espíritu y verdad. Pero fíjate que si en esa noción tal como lo está planteando un poco aquí el pasaje de Juan, me llama la atención entonces es porque si es espíritu y verdad, entonces no es ni en la iglesia, no es ni en Judea, no es ni en Israel ni en el muro de los lamentos, sino que amar en espíritu y verdad es en ese momento específico cuando sin importar el lugar en el cual te encuentras, porque es que no importa el lugar fáctico positivo, sino en ese momento en el cual te entregas a lo que realmente sí pasa y te comprometes con eso que se va desplegando ahí en ese momento. Dicho de otra forma, es el compromiso absoluto con la verdad del fenómeno, con aquello que está vivo ahí, por decirlo más gigerichanamente. Exactamente, ¿no? Y es curioso, porque otra vez volvemos a la observación que hacía Giger, es decir, no siempre en la iglesia, o más bien, no en la iglesia institucionalizada, es donde se vive el concepto religioso, pero tampoco en las juntas chamánicas, ¿no? Tampoco en el consumo del peyote o de, ¿cómo se llama el del Amazonas? Ayahuasca. O de la ayahuasca, ¿no? O sea, tampoco la espiritualidad se vive de otra manera y de una manera diferente. En el momento en que se institucionaliza, en el momento en que esto ya es digno de un sistema, o sea, en que es sistematizado como una forma de acercamiento a un proceso que ocurre de manera natural, ¿sí? Podríamos decirlo, ocurre como una revelación, en ese momento desaparece. Es como la Biblia, John. O sea, una de las imágenes, digamos, de las imágenes con las que se retrata a Jesús en los evangelios es un hombre que no escribió nada, ¿sí? O sea, su evangelio fue una prédica. Los que lo escriben son sus discípulos y lo escriben para no olvidarlo. Lo escriben para poseerlo, John. Ajá. Es decir, lo escriben para poder tener a la mano sus ideales. Queda en nosotros saber si de verdad estos ideales son, digamos, importantes como la letra escrita, ¿sí? O como el espíritu que se movía
en la vida de Jesús, ¿no? En la obra de Jesús. Es una de las grandes, ¿cómo lo podríamos decir? Paradojas del propio pensamiento religioso. El pensamiento religioso habla continuamente de amor, por sobre todo el pensamiento cristiano. Sin embargo, su puesta en práctica tiene todo que ver, tiene todo, perdón, menos amor en su propio proceder. Porque el amor deja ser, y sin embargo, la iglesia en este sentido es restrictiva hasta llegar a puntos, digamos, extremos, como precisamente los extremistas religiosos, ¿sí? Que pretenden, digamos, eh, implantar el dogma religioso, es decir, la idea positivizada en el mundo. Uh-huh. Yo lo que iba a decir eso y lo que tú estás diciendo a mí lo que me llama la atención es que ya el discurso, por ejemplo, religioso en este caso, por ejemplo, como lo hacen las iglesias, los dogmas, es que se volvió un discurso muerto y tautológico que es repetitivo, o sea, lo mismo una y otra vez, lo mismo una y otra vez. Yo una vez le decía a un amigo un poco y charla un poco en serio, oiga, pero uno para qué va cada 8 días a misa, si siempre repiten lo mismo una y otra vez. El otro año lo mismo una y otra vez. Cuando tú vuelves otra vez al otro año, lo mismo y otra vez. Lo mismo pasa en el culto, lo mismo pasa en esto que es lo mismo una y otra vez, literalizado. Entonces, a mí lo que me llama un poco ahí la atención es que, o sea, que queda una idea que es totalmente literalizada y positivizada, que, como diría, se queda tan enganchado y tan arraigado de esa idea que, bueno, que por una idea se ha desencadenado, pues, por una idea se mata, por una idea hay guerras, por una idea hay desolaciones. Entonces, fíjate lo peligroso que es cuando el pensamiento se queda positivizado y solidificado solamente en una sola forma de verlo o entenderlo. Sí, sí, exactamente. Entonces, Pero y no nos vamos muy lejos tampoco en el mismo discurso junguiano, en el mismo discurso junguiano clásico, que ya lo hemos dicho muchas veces, nos quedamos hablando de complejos, de mitos, de arquetipos, nos quedamos hablando entonces de la sombra, solamente el complejo materno y paterno, el mito, el mito en mí, la diosa que hay en mí, etcétera, etcétera, pero que con el avance que hizo Gilman, desliteralizándolo y después en Gigerich, realmente muestra el avance del espíritu junguiano de no quedarse solidificado, tal como lo tienen, como lo hace la escuela clásica, que no fueron capaces de ver más de ahí y por eso escucha uno este tipo de discurso que el alma nunca se rindió y que se conviven en universos paralelos o que canciones con alma y para el alma, cursitos de integración de la sombra, haz tu proceso de individuación y quedan en la misma, en el mismo discurso trillado y no salen de ahí. Claro, porque, como diría Gilman, cuando al alma le hace falta ideas, de cualquier cosa se agarran. Y no vieron después el avance más radical que hizo Jung en su pensamiento alquímico. Yo te soy muy sincero, Alejo. Rara vez, yo sí he escuchado el pensamiento alquímico de Jung, pero el esquemita clásico que siempre se utiliza, la nigredo, el albedo y la rubedo, pero un estudio, es decir, serio, comprometido de sus obras alquímicas, que es su obra más madura, pues yo no, en este momento yo no he visto que todavía se ofrezca realmente un curso de eso, que realmente proponga algo a nivel teórico, a nivel riguroso del pensamiento más maduro de Jung. sí, sí, regularmente lo que se ofrece son esquemas de correspondencia, ¿no? Es decir, formas un pensamiento, podríamos decir, astrológico, ¿no? En donde hay todavía este pensamiento del macrocosmos y el microcosmos, la relación de los símbolos y toda esa parte. Sí, 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 realmente un estudio profundo acerca de la obra alquímica madura de Jung. O sea, pues no, lo que pasa es que contrasta con su obra anterior, o sea, la descarta. Estudiar el misterio en conjunciones, John, implica entrar en contradicción con la obra, digamos, más popular de Jung. Ajá, o sea, tipos psicológicos,
o sea, hablar acerca de civilización en transición, todo eso, ya no tiene que ver con misterio en connotaciones. Es un pensamiento muy complejo, ¿no? Que ha dejado atrás eso. Pero bueno, los junguianos pues no lo asumirían así, porque quieren ver en la obra un conjunto, o sea, quieren ver en la obra un solo cuerpo que se continúa. Y no es así, o sea, la obra de Jung cambia y cambia continuamente, o sea, se va transformando en sí misma. Y a veces Jung sigue una idea de manera fiel, otras veces ¿no? O sea, como todo pensador, no siempre está a la altura de sus propias intuiciones. Pero bueno, esa es una situación ahí. Y como tú dices, los junguianos, pues lo que han hecho o muchos junguianos lo que han hecho del pensamiento junguiano es una religión, es un dogma. Ujú. Y su palabra sagrada. O sea, Jung lo dijo así, o sea, si Jung lo dijo así, no hay que tocarlo, no hay que pensarlo, no hay que reflexionarlo. ¿Para qué lo piensas si Jung ya lo dijo así? Es que nace, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, John, que ponía un ejemplo de una entrevista que le hacen a perdón, me parece que una conferencia que da un junguiano, donde una de las conferencistas se para y replica y dice, o sea, a ver, esto está muy bien, ¿no? Qué entretenido todo esto, pero ¿qué sentido tiene si Jung ya lo dijo todo? ¿No? Bueno, muchos jungianos no lo confiesan, pero piensan así. Jung ya lo dijo todo, ¿no? Y, pues, es una forma de positivizar, es decir, fosilizar, de volver piedra la lava ardiente que es el pensamiento junguiano. Ujú. Es que, dicho de otra forma, ven la piedra, pero no ven lo que no es piedra. Ujú. Exactamente, así es. Muy bien, seguimos. La pregunta aquí es, ¿cuál es el lugar correcto? El texto griego dice topos para la adoración. Y el pasaje comienza con dos alternativas como opciones. Esta montaña versus Jerusalén. Dos características merecen nuestra atención. Primero, obviamente ambas son positividades, entidades visibles en la realidad. Puede señalarlos. Con estas dos localidades empíricas como verdaderos lugares de culto, estamos en la esfera de la religión positiva, no exactamente en nuestro sentido moderno de religión positiva, por supuesto, sino más bien como una forma de relación aún étnica, tribal, un culto local, una religión ligada a intereses nacionales y a menudo políticos. La referencia a nuestros padres subraya la dependencia a una tradición étnica, ¿sí? Y cada grupo étnico, tribu, nación, eh, en sus padres, perdón, eh, tienen sus propios lugares sagrados, lugares literales en la realidad geográfica, por lo tanto, necesariamente obtiene alteridad, alternativas, un choque de diferentes tradiciones locales, nuestro verdadero lugar de adoración, su verdadero lugar de adoración. Eh, el segundo punto de interés es que la religión tradicional étnicamente ligada destaca de todos los lugares dentro de su propia esfera local, de realidad empírica o positiva, o, ciertos como lugares exclusivos o al menos priorizados para el culto, y él los llama sagrados, perdón, y los llama sagrados en contraste con todos los otros lugares que son lugares profanos. ¿Sí? Entonces, una de las situaciones de la positividad es que la positividad obviamente se desarrolla en el campo del pensamiento imaginal, en el pensamiento espacial. Entonces, en el pensamiento espacial, un espacio está, digamos, en contraposición con otro. ¿Sí? Es decir, para que un espacio se forme, tiene que haber un espacio que se le contraponga. O sea, no pueden coexistir dos cuerpos en el mismo espacio. Tiene que haber siempre una eliminación, perdón, una lucha positiva, ¿sí? Una lucha en forma de
de conflicto resolución, podríamos decirlo, aludiendo al ensayo que leímos la vez pasada. Ok, lo que hace Jesús, por el contrario, es apartarse y negar por completo ambas alternativas que ofrece la piedad tradicional, ni en este monte ni en Jerusalén, y por extensión en ningún lugar, o topos. En otras, Perdona que te interrumpa. ¿Podrías aclarar lo de topos, lo de utopos, que no lo entiendo? topos en griego quiere decir lugar, ¿sí? Ay, De ahí la palabra topología o topográfico, ¿sí? Por ejemplo, en la teoría freudiana se habla de la primera tópica y la segunda tópica, es decir, del mapa con el que construye, con el que asemeja Freud el aparato psíquico, ¿sí? Es la localización tópica. Ajá, entonces, de eso se trata. Entonces, ou es en griego una negación, entonces sería ou topos, el no lugar, ¿sí? Por ejemplo, eh, en el ensayo de Henry Corbin, él habla del topos ou topos, ¿sí? El lugar que no es un lugar, que en persa me parece que se dice Nakoja Abad, que sería la, este, la forma literal de traducirlo, ¿no? Entonces, precisamente es el no lugar, el outopos, o sea, es ese lugar que no es un lugar. Bueno, seguimos. En otras palabras, niega todo el nivel de positividad como tal. En cambio, afirma que la adoración debe tener lugar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, mueve toda la cuestión del lugar correcto a un nivel fundamentalmente nuevo. Al rechazar todos los lugares positivos, no renuncia simplemente a la pregunta sobre el lugar correcto. Para él, de hecho, hay un lugar adecuado. Insiste en un lugar exclusivo. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, y en ningún otro lugar. Pero espíritu y verdad, como lugar exclusivo, no son necesarios precisamente un lugar en la realidad empírica. Nada positivo, nada literal, fijo. En realidad, son la superación de la idea misma de lugar o de dónde, donde se supone que está esto, en espíritu y en verdad. No se puede decir. Y sin embargo, tampoco es una utopía total, ¿sí? Un utopos. De ahí viene utopía, ¿sí? De la conjunción de utopos. Una laguna literal, una carencia, un nígil o nada. Más bien, es una especie de lugar, pero un lugar lógicamente negativo, un lugar sublateral, topos o topos, al igual que, y aquí ya viene nuestro tema, litos o litos. Litos quiere decir piedra, ¿sí? Entonces, litos o litos es la piedra que no es piedra. La adoración verdadera podríamos decir que tiene que tener lugar en absoluta negatividad, absoluta porque esta negatividad está absuelta, liberada de la oposición binaria de algo versus nada. Entonces, aunque no se puede decir dónde está este lugar, es en la realidad externa la expresión en espíritu y en verdad la que tiene sin embargo un significado específico, determinado y concreto, y recibe gran parte de su significado de la mismo que niega y sustituye. Así como el Tao real no es el Tao literal y deletreado, sino que tiene una especie de punto que de apoyo en todo lo que niega. Así también aquí. Entonces, bueno, a ver, vamos a quedarnos un poquito más aquí porque tiene ideas muy interesantes y que son necesarias para que vayamos avanzando en el entendimiento de la negatividad. Cuando Jesús dice, ni en Jerusalén ni en Samaria, ni en Samaria ni en Jerusalén, ¿sí? Ni en la tierra de tus padres, ni en la nueva, él está determinando y poniéndose
¿sí? En los pies de la samaritana. Entonces la samaritana le plantea una realidad positiva. Volvamos al esquema de la montaña resbaladiza. La samaritana le presenta una realidad positiva. A ver, en Jerusalén o en Samaria, ¿sí? Son dos elementos, ¿no? Dos puntos que se contraponen. O es aquí o es acá, ¿sí? Entonces, estos dos elementos son elementos espaciales, porque son positividades, y como positividades se rechazan el uno al otro. Ajá. O sea, son dos elementos distintos, o estás aquí o estás acá, o estás en Samaria o estás en Jerusalén. Pero lo que le dice Cristo, si lo que le dice Jesús es, va a llegar el momento, ¿sí? Es decir, el momento, él lo dice, es cuando llegue el reino de los cielos. Aquí deberíamos entender el reino de los cielos como precisamente el proceso negativo de la negación. Eh, va a llegar el momento en que no tengas que elegir entre Jerusalén o Samaria, ninguno de los dos, sino en el espíritu y la verdad. Pero ¿qué es el espíritu y la verdad? ¿Dónde está el espíritu y la verdad? No está en ningún lado. Y sin embargo, es lo que sostiene la adoración de Jerusalén y de Samaria. ¿Sí? O sea, el verdadero creyente no cree y no reza en un lugar determinado, sino que su rezo se lleva a cabo continuamente en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Esto no quiere decir que uno rece en lo abstracto, que reces en el cielo, porque rezar en el cielo sería otro lugar, ¿sí? Sería un lugar distinto, sería un lugar, digamos, imaginario, pero un lugar en otro lugar. Es decir, el cielo de Swedenborg, por ejemplo, el cielo y el infierno de Swedenborg son lugares imaginales en donde podemos estar, en donde podemos vivir y morar, no hay problema. Ahí podemos desarrollar nuestras vidas muy similares a veces a lo que vivimos aquí, pero con características distintas. Pero rezar en espíritu y en verdad implica que en el lugar en el que estás, ¿sí? Ha habido una negación de la realidad tópica, ¿sí? De la realidad espacial, pero a la vez, para que el espíritu y la verdad puedan emerger como lugares de rezar, como el lugar negativo del rezo, ¿sí? Lo que ha hecho es elevarse sobre la positividad que está determinada por la primera posición, que es Samaria o Jerusalén, ¿sí? Entonces lo que dice Cristo en el esquema que hemos nosotros con el que hemos tratado de entender la dialéctica en el cuento de la montaña resbaladiza, lo podemos trasladar así. Ajá. La primera posición es la posición de la samaritana, o en Samaria o en Jerusalén. Después Cristo dice, en ninguno de los dos, es la negación. Y después Cristo dice, sin embargo, ¿sí? En el espíritu y la verdad. Ajá. Es decir, ninguno de los dos no quiere decir que estas posiciones se hayan ido. Se esfumó Samaria y se esfumó Jerusalén, ¿no? No, ahí siguen. Pero nosotros hemos negado esa positividad y en el momento de negarla, la conservamos en el elemento, el espíritu y la verdad. Ahora, el nuevo espacio donde vamos a rezar es el espacio negativo, el espacio de la negatividad, ¿sí? Ese espacio de la negatividad solamente pudo surgir de la negación del espacio positivo. A mí se me estaba ocurriendo primero un chiste que siempre se me viene, decirle, amor, vamos a rezar en espíritu y verdad. Pero va, en relación a eso que vos estás diciendo, ese espacio se da porque el compromiso es con el propio rezar en sí mismo. Y no es, esperando que la oración o el rezar me ponga en contacto con espíritu y verdad, pero es decir, que en ese espacio de que la negación inicial, esa posición inicial, desde aquí o acá, es negada en tanto hay un propio compromiso propio con el rezar.
Dicho de otra forma, hablándolo terapéuticamente, cuando ya no nos importa el consultante, aquí esto lo digo de manera, sino que cuando ya ni es ni el consultante ni el terapeuta, sino el fenómeno con el cual se trabaja. Y en este sentido, cuando entonces nos hablan que rezar es orar en espíritu y verdad, es cuando se entrega al propio trabajo de rezar en sí mismo. Y en tanto hay un trabajo con el rezar, hay un trabajo ahí con el orar, es cuando da esa posibilidad de que emerja en ese orar espíritu y verdad. Pero que no es algo ni espacial, como hemos dicho vos, ni es un lugar positivo, sino que es ahí en tanto que se está en un plano diferente. Pero un plano diferente de entendimiento. Es que el espíritu y verdad para mí tiene un poco más, es esta idea que es un lugar donde hasta incluso que ya lo hemos hablado, que es un poco este mundo invertido, pero también es la misma posibilidad de que en tanto se entrega el rezar como un propio rezar de espíritu y verdad en sí mismo. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues mira, incluso con esto podemos entender toda la deformación que implica la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia es, podríamos decir, y ahora podemos entender la frase de Jung, ¿no? O sea, entender por qué Jung decía que la iglesia es una gran construcción para escapar de la vivencia del Dios vivo, ¿no? Precisamente porque la iglesia lo que hace es toma, o sea, en cuanto en cuanto Cristo dice, o sea, hay que rezar en espíritu y en verdad. Ajá. O sea, la iglesia lleva a cabo una primera negación, ¿sí? Ya no va a ser la religión de Moisés, sino ahora es el dogma de Cristo. Ajá. Y lo que hace es simplemente, ¿sí? En la misma horizontalidad, continuar el mismo proceso al que Jesús se había contrapuesto. ¿Sí? En lugar de seguir las ideas de Jesús hacia el plano vertical, que era la negación, ¿sí? Baja estos procesos al plano de la horizontalidad y los vuelve positivos. Entonces la iglesia es la gran positivización, ¿sí? Del proceso perdón, de las enseñanzas de Jesús. Uh-huh. Se me viene esta otra imagen, Alejo, no sé si de pronto que nos puede dar pie para pensar un poco más este tema y es en relación cuando Cristo se va 40 días y 40 noches al desierto. Entonces, cuando estamos aquí, Él no es ni el plano, ni el desierto, ni nada, sino entregarse en sí mismo, en el orar, en el espíritu y en verdad. Porque cuando Cristo salió de ese lugar, no entró siendo el mismo, no salió siendo el mismo tampoco, sino que en tanto se entregó a espíritu y verdad, es decir, de la reflexión misma, del orar mismo, es que realmente hubo un cambio sobre la lógica sobre la cual él estaba sostenido. Pero no es así, que que es la confrontación con el demonio, esto no, es la confrontación propia de esa dialéctica interna que ocurre dentro del fenómeno, que es decir, que vuelve otra vez al sí mismo, pero restaurado. No salió siendo el mismo de ahí. Incluso esta imagen que el demonio es interesante, John, porque el demonio en el desierto lo que le propone a Cristo es precisamente la positividad. Eso te iba a decir yo, era la positividad. Pues si Exactamente, a mí me entonces ofrecen todo eso, yo sí me vuelvo positivo. Reinos, plata, hijo de puta, lo que se venga. hay un, hay un, hay un diálogo en la novela de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, un diálogo muy interesante que es, incluso en algunos momentos lo ponen como un texto aparte, que es el Gran Inquisidor, ¿sí? Es la historia donde un día Cristo regresa y es atrapado por la Inquisición. Y entonces es encerrado y el inquisidor le empieza a reprochar a Cristo, ¿para qué regresa? O sea, la iglesia está bien, la iglesia se ha construido, digamos, como un edificio fuerte, como una organización que está luchando por el bien de lo humano y todo eso. Pero en su diálogo, o sea, él va confesando que precisamente, o sea, lo ha hecho
en contraposición y de manera como una forma distinta de lo que las enseñanzas de Cristo de Jesús habían puesto como un horizonte para seguir. Uh-huh. Entonces, vamos a decirlo así, es decir, la iglesia no sigue el precepto cristiano. La iglesia es, digamos, aquella institución que ha asumido o que ha aceptado los dones del demonio para su propia supervivencia. Uh-huh. En cambio, Sí. el dogma de Cristo, ¿sí? La enseñanza de Cristo realmente a lo que lleva, y esto podríamos decirlo así a la ligera, es al vaciamiento del ser humano y a la muerte de Dios. Entonces, tuvieron que pasar 2000 años para que el mensaje cristiano se pudiera realizar. Uh-huh. Tuvimos que esperar hasta Nietzsche para que alguien pudiera exclamar lo que Cristo realmente había venido a enseñar. Sí, porque fíjate que volviendo otra vez un poco a esta imagen, entonces es que para poder orar en el espíritu y verdad, porque aquí estoy hablando en términos psicológicos, no me lo vayan a tomar en términos cristianos, por favor. Entonces, lo utilizo nomás como imagen para reflexionar. Entonces, fíjate que si la posición inicial es tenlo todo, te lo doy todo, para poder que pueda haber un plano, es decir, del entregarse en el espíritu y verdad, es decir, en tanto reflexionar en espíritu y verdad, la posición inicial se tiene que ver negada. Porque ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera aceptado todo eso? Él no hubiera salido del desierto, como mencionas que nace, sí, estuve 40 días en el desierto, pero sobre la lógica, sobre la estructura lógica que él sostenía, hubiera sido siendo la misma. Hubiera sido en el mismo plano de entendimiento sobre el cual él había venido, vivido y existido, que lo había sostenido. Pero en tanto que es capaz de que la posición inicial se vea negada en sí misma, es que le da plano a poder entrar en otro plano de pensamiento, de entendimiento y de reflexión. Es decir, entregarse espíritu y verdad con aquello que estaba, que ocurría. Pero entonces fíjate que en esta necesidad entonces de positividad, la misma iglesia se dejó arrastrar por ese demonio que en tanto denuncia. Es que fíjate que ahí está hablándolo, o sea, ellos semánticamente denuncian, la pelea con el materialismo y con todo el ser humano por ambición por el dinero, por el poder, por todo, pero fíjate que sintácticamente está estructurada bajo la lógica del dinero, del poder, de las propiedades y de todo. Exactamente, pues se tiene que sostener. Ese es el problema de la institucionalización. Otra vez, yo sinceramente creo, o sea, yo a lo mejor en esa situación necesito pensarla más y soy muy radical, pero yo creo que todo lo que tenga que ver con una institución acaba siempre quebrando el verdadero espíritu de lo que se quiere hacer y lo positiviza de tal manera que lo tergiversa. Así, por ejemplo, yo creo, tengo la idea de que, por ejemplo, el saber de la universidad, ¿no? El saber de la escuela como tal, al final acaba yendo en contraposición de lo que la palabra educación implica, ¿sí? Del edusare, ¿no? O y esto lo hemos visto nosotros en el junguianismo, ¿sí? Una vez que la idea junguiana se institucionaliza, el esfuerzo más loable se convierte en una necesidad puramente comercial. Y entonces ya se termina, o sea, lo que emerge es la necesidad del sujeto egoico, ajá,
y el tema es dejado de lado. O el tema es puesto al servicio de la necesidad egoica, de fama, de dinero, ¿sí? O de poder. Sí. Bueno. Y sí que lo vemos. Exacto. Seguimos. Debemos tener cuidado de no simplemente representar la negación, representarla en el ámbito intelectual, al igual que en el área de la experiencia y el comportamiento subjetivos. No debemos simplemente vivir y dejar correr los impulsos o y pulsiones, de modo que simplemente se agoten, se gasten, se desperdicien, sino que permitan que su dinámica y su mensaje regresen a casa en nosotros. Y este regresar a casa en nosotros, aquí hace Giegerich una anotación interesante. Dice, Erinner, ¿sí? Erinner es una palabra alemana que se puede traducir como recordar, reflexionar, interiorizar en uno mismo. Ajá. Entonces, es a lo que llama Giegerich interiorización. Por lo que la negación tampoco debe correr libre. Tiene que volverse hacia sí misma, tomar su propia medicina, autoaplicarse. Uh-huh. Era una de las, no recuerdo en qué libro, en algún momento, a ver, déjame ver, era en, este, ay, se me fue el nombre del libro de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, me parece. Sí, sí, el hombre unidimensional. Pero no recuerdo si era ahí, donde Herbert Marcuse hablaba acerca de la, la reiteración de las revoluciones. O mejor otro. En un libro que se llama no recuerdo, se me fue el nombre, estoy También. ahora sí como dicen acá, el alemán ya me anda ahí tocando. Krishnamurti. Krishnamurti en alguno de sus textos, del que ahorita no recuerdo su nombre, dice o precisamente alude a que una de las grandes, de las grandes limitaciones de las revoluciones es que la revolución, al no revolucionarse a sí misma, ¿sí? Acuérdense que una de las ideas liminales de Krishnamurti es que la verdadera revolución es revolucionarse a sí mismo, o podríamos decir una revolución que no se aplica a sí misma, acaba repitiendo los mismos esquemas de aquello contra lo que se quiere librar. Entonces los revolucionarios de hoy se convierten en los dictadores de mañana. Uh-huh. Porque no hay una aplicación del propio proceso revolucionario a la misma revolución. Entonces hay una negación. A ver, otra vez vamos a compararlo con el ejemplo que habíamos puesto de la iglesia. La iglesia, o sea, el cristianismo, John, la iglesia cristiana es una revolución, ¿sí? En el pensamiento judaico. Uh-huh. O sea, es una revolución completa, pero acaba convirtiéndose en la misma piedra, ¿sí? En la misma piedra inamovible que el pensamiento judaico. O sea, la revolución no se cambia, la revolución se lleva a cabo, se niega, pero en esa negación se positiviza, ¿sí? Se vuelve positiva, no lleva a cabo la negación absoluta. Es decir, niega la primera posición, pero reifica esa posición en la que está negada. Por lo tanto, no se escapa de la negación. ¿Por qué la negación tendría que haberse vuelto una negación absoluta? ¿Sí? O sea, por eso otra vez, y aludiendo al Evangelio, por eso Jesús dice que un camello entrará más fácil en el ojal de una aguja que un rico en el cielo. O sea, un rico, no, o sea, no es porque tenga posesiones, sino porque las posesiones lo positivizan, ¿sí? Porque la posesión es la necesidad de positivizar su propio espíritu en elementos materiales. Es decir, es la necesidad de atarse a sí mismo a reificaciones de su propio pensamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, la iglesia precisamente cumple aquí el papel del rico. La iglesia es rica en rituales, bueno, y en otras cosas también, pero, Sí. sí, pero esta riqueza, ¿sí? Digamos, tiene que ver con esa situación. O sea, la riqueza se logra
a través de la negación, ¿sí? Inacabada. Porque la otra riqueza, ¿sí? Lo que propone Cristo ya no es, o sea, no es ni judíos, perdón, ni la religión judaica, ni la religión mosaica, ni la religión cristiana, sino es el espíritu y la verdad, que no es ninguna religión, sino es la religión, que no es una religión. Entonces, cuando decimos aquí, Pero ajá, sí, que lo bonito de eso que vos estás diciendo ahí es que para de pronto acotar un poco más esta idea de la religión que no es religión, es decir, en tanto que es decir, que se está en contacto y en reflexión con algo, al mismo tiempo no es eso, es decir, que posibilita que haya un movimiento en el pensamiento, que no se literalice, que no se positivice. Porque esa es un poco también la idea, por ejemplo, esta situación de la piedra que no es piedra. Sí, sí, en tanto que es piedra, pero no es piedra, porque si sabes que es una piedra y que ya es fáctica positiva, entonces, ¿qué lugar le vas a dar entonces a que eso mismo se siga, que esa misma idea siga en movimiento, que ese espíritu y verdad siga transcurriendo? Por ejemplo, dicho de otra forma en el junguianismo, se quedaron con los complejos arquetipos, mitos, símbolos, cuentos de hadas, y entonces lo solidificaron. Pero tuvo que llegar Hillman para decir, este complejo no es complejo. Pues, y empezó a darle un movimiento a desliteralizar todo el pensamiento junguiano. Y bueno, que después va a llegar Gigeritz también y lo lleva a otro caso, porque entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo Hillman fue que se dio cuenta, es decir, de las limitaciones que tuvo Jung y ver más, pero aún así mismo también denuncia el mismo jungianismo de sus predecesores y más los que tenemos actuales cuando dicen que los complejos existen, que los arquetipos existen. Entonces, por un lado, entonces, existe y lo dan por fijo, por hecho y por probado positivamente. Pero a lo que va a llegar Gilman y decir, no es así, no es así. Y bueno, y después va a llegar Gigeritz también más adelante, también a reflexionar muchísimo más estas ideas. Entonces, fíjense que esta idea, que no es piedra, es la misma posibilidad en tanto que es algo, pero no lo es, con la intención de que el pensamiento, el espíritu y verdad, por ejemplo, de la obra junguiana, siga en movimiento. ok, muy bien, sigue diciendo Gehrig. Y otra idea, Alejo, ahí para, en esta misma noción de la autoaplicación, por ejemplo, es volviendo a esta imagen de Cristo con el demonio. O sea, una vez que Cristo, entonces, negó la posición inicial y empezó a autoaplicarse, es decir, empezó a autoaplicarse cuando lo utilizo como imagen es lo que él mismo, es decir, pensaba o creía, o la misma noción sobre la que él está atravesado, es que él le pudo dar paso a una negación absoluta. En tanto que Cristo dijo, sí, claro, es el espíritu y verdad, pero no es ningún espacio, nada, sino que es el movimiento de algo interno que fluye y que tiene un discurrir, una marcha que no se solidifica. Así es. Mi reino, decía él, no es el reino de los cielos. Perdón, es el reino de los cielos. Ajá. O sea, no es un reino real, o es un reino más real que lo real. Bueno, dice Gehrig, tiene que volverse a sí mismo, tomar su propia medicina. Entonces, eh, se limita a sí misma, convirtiéndose en una negación determinada. No termina en una nada abstracta, vacía, una incertidumbre total y un desconocimiento. Aquí difiero de la visión de David Miller de 1989. No se vuelve serial, un aplazamiento para siempre, lo que simplemente mostraría que ahora la negación misma se ha vuelto positivizada, un fin en sí mismo. No, el no nos lleva a alguna parte. Llegamos, ¿sí? ¿Dónde? Por supuesto, de vuelta al punto de partida. Pero en un punto de partida transformado, porque ha absorbido la negación, se ha convertido en absoluta negatividad. La energía de la negación, en lugar de vivirse horizontalmente, llegó a casa
y se benefició de lo que fue negado y forzado, la noción, definición, comprensión de ello, y por lo tanto, la constitución lógica de la conciencia en grande, verticalmente en un nivel completamente diferente. La negación dejó de ser una operación subjetiva, infinitamente repetible, y se convirtió en la meta, en la negatividad absoluta. ¿Sí? Entonces no pensemos, porque cuando pensamos en el pensamiento hegeliano y en la dialéctica hegeliana pensamos en un infinito de negaciones, ¿sí? Como si como si la negación nunca fuera el fin de las negaciones nunca fuera a ocurrir, y no es así. Es decir, la negación es eh, su propia determinación, su propio límite. Una vez que la negación ha sido negada, se ha vuelto sobre sí misma, entonces se convierte en la posición, ¿sí? Digamos, es similar a la primera posición. Volvemos a donde estábamos, pero ya no donde estábamos. Ujú. Entonces, vean cómo es y por qué escogimos este ensayo después del otro, ¿sí? Después de este, Montaña resbaladiza. de aquel que habla sobre la montaña resbaladiza, ¿sí? Porque precisamente, o sea, siguen esta idea en particular. Pues bueno, John, yo creo que ahí le dejamos y nos veríamos la próxima semana. Yo estaba muy apasionado, hermano. Este tema me tiene, pero más agarrado. Que yo venía leyendo también el ensayo. Ahí venía con vos en la lectura también. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Recuerden, si de pronto están interesados en apoyarnos, apoyar el proyecto, ahí nos pueden encontrar en Patreon. Hay 3 niveles diferentes. Hay uno de $5 para una persona curiosa. Hay otro de $15 como para quien de pronto quiera tener más acceso a los videos, también al audio también, que si en algún momento después quiere escuchar esta clase ya cuando va para el trabajo, va en el bus o va en el tren, lo puede hacer. Está también el tercer nivel que es de $25, que ahí ya van a tener acceso totalmente, ya es mucho más personalizado, nos pueden hacer preguntas, sus inquietudes, interactuar muchísimo más. Y bueno, entonces ahí Alejo les va a dejar el enlace en Patreon. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días para continuar entonces con este texto, La piedra que nos pide. Hasta luego.